Vamos a continuar con el doctor Andrés Sánchez Salinas, es hematólogo, coordinador del trasplante de progenitores hematopoyéticos y de terapia celular. Trabaja en el servicio de hematología del Hospital Universitario Virgen de la Risaca y nos va a hablar sobre el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Cuando tú quieras puedes empezar. Muchas gracias, Laura, por invitarme a ti y a los otros organizadores del curso por tercer año consecutivo para hablaros un poco del tema del trasplante de médula ósea, que yo lo llamaría mejor como trasplante de progenitores hematopoyéticos, y ya veréis por qué esa diferencia de nomenclatura. Este va a ser más o menos el índice que voy a llevar en mi charla. Y como introducción, hablaros un poquito del esquema de la hematopoiesis. Es decir, la hematopoiesis es el proceso por el cual, a partir de una célula, que llamamos célula madre, célula stem, pluripotente, que tiene la capacidad de autorregenerarse y aparte diferenciarse. Esto va a permitir que esa capacidad de autorregeneración y de diferenciación a células más maduras, pues finalmente obtengamos todos los elementos formes de la sangre. Es decir, dará lugar a los leucocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, dará lugar a los glóbulos rojos, dará lugar a las plaquetas y también dará lugar a nuestro sistema inmunológico formado por los diferentes tipos de linfocitos B, T, NK, etc. Una característica importante de todas las células de nuestro organismo es que en su superficie tienen antígenos que nos pueden permitir su identificación. En nuestro caso, hablando del progenitor hematopoyético de la célula stem, tenemos un antígeno, que es el antígeno CD34, que nos es muy útil para su identificación a través de anticuerpos monoclonales que se unen a la célula y que pueden ser detectadas por citometría de flujo. ¿Cuáles van a ser los fundamentos de un trasplante de progenitores hematopoyéticos? Pues, en primer lugar, que esas células madre que nosotros pondremos consigan que haya una reconstitución hematopoyética, es decir, que lleguen de nuevo a la médula ósea y allí se multipliquen y se diferencien, dando lugar a los diferentes tipos celulares que hemos visto con anterioridad. Y eso es lo que conocemos como injerto hematopoyético. Y por otro lado, esas células madres se van a diferenciar en progenitores inmunológicos que van a permitir que nuestro organismo presente una reconstitución inmune, es decir, que nuestro sistema inmunológico tenga como una especie de reseteo, hablándolo en términos informáticos. Uno de los avances más importantes en la historia de los trasplantes, como supongo que os habrán hablado en las charlas previas, fue el descubrimiento de las moléculas de HLA, del complejo de histocompatibilidad. Como sabéis, hay dos tipos de clases de moléculas de HLA, que son las de clase 1 y las de clase 2. Y en el trasplante hematopoyético es muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos lo que se llaman dos haplotipos. Un haplotipo que heredamos del padre y un haplotipo que heredamos de la madre. Entonces, por la herencia de las leyes de Mendel, pues podemos tener 4 combinaciones de esos 4 haplotipos, con lo cual tenemos posibilidades de tener un hermano que sea HLA idéntico, pues sería un 25% de posibilidades, un 50% de que los hermanos se parezcan en la mitad, es decir, que tengan un haplotipo de uno de los progenitores, y un 25% de que ninguno de los hermanos sean compatibles con alguno de nosotros. Pues bien, voy a pasar a hablaros de qué tipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos hay. Y esto lo podemos diferenciar en función de las diferencias inmunológicas que va a existir entre el donante y el receptor.
Llamaremos trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo cuando esos progenitores hematopoyéticos proceden de la misma persona. Hablaremos de trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénicos cuando los progenitores proceden de otra persona. Y ahí vamos a diferenciar si ese donante va a ser un hermano HLA idéntico, si puede ser un donante no emparentado que es compatible con el receptor, puede ser un familiar que es parcialmente compatible en el HLA, es decir, que no tiene todos los HLA igual que el receptor y que tiene alguna diferencia, pero que permite hacer el trasplante. Y por último, que ha aparecido en los últimos años, tenemos el trasplante haploidéntico, es decir, que el donante solo se parece en la mitad del HLA al receptor. Y lo más raro ya sería hacer un trasplante de progenitores hematopoyéticos singénico, que es en aquellos que tienen afortunadamente hermanos gemelos univitelinos. Pues bien, mostrando un poco los datos del registro europeo de trasplante, veis como el trasplante autólogo, es decir, el de uno mismo, es el tipo de trasplante que más se realiza a nivel europeo y mundial, seguido del trasplante halogénico. Pero, de todas formas, veis que su crecimiento exponencial en los últimos años sigue increciendo. Cuando vemos cómo se distribuyen los tipos de trasplante de donante halogénico, veis que los más frecuentes son los de donante no emparentado. Y eso es normal, puesto que los hermanos HLA idénticos, si solo hay un 25%, pues no pueden aumentar mucho más que un donante no emparentado. Y quería incidir un poquito en estas gráficas de aquí abajo. El trasplante de progenitores hematopoyéticos de la sangre de cordón umbilical, digamos que entre los años 2004 a 2014, en ese periodo de 10 años, ha sido una fuente muy interesante de progenitores hematopoyéticos, pero que a partir del 2015 veis esta tendencia en su utilización y es a expensas de la aparición de la utilización de progenitores hematopoyéticos de donante haploidéntico. ¿Qué hemos conseguido con el trasplante haploidéntico? Que probablemente cualquier paciente que necesite un trasplante de progenitores hematopoyéticos pueda tener un donante haploidéntico, ya sea un primo, ya sea un tío, ¿vale? Con lo cual ningún paciente debería quedarse, si tiene indicación de trasplante, pues el realizarse un trasplante de progenitores hematopoyéticos. También los podemos dividir en función de la fuente de los progenitores hematopoyéticos. Es decir, los progenitores podemos conseguirlos de 3 fuentes, como habéis visto con anterioridad. Uno de ellos es la médula ósea, que por eso inicialmente fue como se empezaron a hacer los trasplantes. Los progenitores hematopoyéticos se obtenían de la médula ósea. El paciente se sometía a una intervención quirúrgica, se hacían punciones en las crestas ilíacas, obteníamos las células madre y luego se trasplantaban a los pacientes. Otra de las fuentes es la sangre periférica movilizada. Eso significa que el donante se le pone una medicación que se llaman factores de crecimiento o estimulantes de colonias, se pone subcutáneo y hace que se produzca mucha celularidad en la médula ósea, sobre todo de células madre. Estas puedan pasar a la sangre periférica y a través de un procedimiento que veremos más adelante, obtener los progenitores hematopoyéticos. Y por último, tenemos los progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical, que estos se obtienen de los cordones umbilicales de los recién nacidos, que se obtienen a la hora del parto y que luego se mandan a bancos nacionales donde allí se congelan, se almacenan y cuando se van a utilizar, pues nos lo envían y se pondrían. Estas 3 fuentes de progenitores tienen sus peculiaridades en cuanto a tiempo de recuperación tanto del injerto hematopoyético como de recuperación del sistema inmune y así como de complicaciones que pueden aparecer, como veremos más adelante, de lo que llamamos enfermedad injerto contrarreceptor. En esta gráfica os presento del registro americano
como en el caso de los trasplantes de halogénicos de hermanos HLA idénticos, en el caso de los menores de 18 años, la fuente más utilizada es la médula ósea con respecto a la sangre periférica. Sin embargo, en los pacientes adultos utilizamos más la sangre periférica movilizada como fuente antes que la médula ósea. ¿Eso por qué es? Porque, como he comentado anteriormente, se ha visto que con progenitores hematopoyéticos de médula ósea hay una menor incidencia de una de las complicaciones de la enfermedad de injerto contra receptor crónica. Por eso a los niños se intenta hacer una médula ósea para que tengan a largo plazo menos complicaciones de enfermedad de injerto contra receptor. En el trasplante halogénico, utilizando como donante a un no emparentado, pues aparece la sangre de cordón umbilical. Como veis, en los años intermedios del 2005 al 2010 ha sido una de las fuentes más utilizadas en niños, al igual que en adultos, pero que en estos últimos años, en el caso de los adultos, ha ido perdiendo terreno a expensas de la sangre de periférica movilizada, y la médula ósea se utiliza más en los niños, en el trasplante infantil, y menor en los adultos. Y por último, los trasplantes los podemos clasificar en función de la intensidad del acondicionamiento, que llamamos mieloablativo o no mieloablativo. Mieloablativo significa que el tratamiento preparatorio que vamos a hacer en el trasplante produce una gran mieloablación de la médula ósea, elimina todas las células que se encuentran en la médula ósea, y a su vez, si la quimioterapia o la radioterapia es muy intensa, se llamará trasplante mieloablativo estándar, y si hay que reducir la dosis, se llamará trasplante de intensidad o toxicidad reducida. Sin embargo, el no mieloablativo es un trasplante en el que la quimio o la radio que se le pone al paciente son dosis relativamente bajas que producen poca mieloablación en la médula ósea, pero sin embargo tiene un importante efecto inmunosupresor, que es lo que os quiero mostrar en esta diapositiva. Como en el tratamiento, en el acondicionamiento mieloablativo convencional, las dosis que se utilizan producen mucha mieloablación y poca inmunosupresión. Sin embargo, conforme vamos bajando de toxicidad o de intensidad del acondicionamiento, en el no mieloablativo, esa quimio o radioterapia que se pone va a ser más inmunosupresora, pero va a producir menos mieloablación. ¿Y eso por qué lo hemos hecho? Porque esto nos ha permitido que trasplantes que antes solo se hacían a personas de hasta 40 años, que eran mieloablativos, pues se haya podido utilizar en pacientes de mayor edad. Y como veis, tanto el mieloablativo como el trasplante no mieloablativo, como a lo largo de los años siguen creciendo su uso. Y es en esta diapositiva donde podéis ver cómo a partir de los años 2000 se ha ido utilizando en pacientes mayores de 65 años este tipo de trasplante. Y ha sido gracias a la introducción de estos acondicionamientos con menor toxicidad. Bueno, para que entendáis un poquito más el proceso, vamos a hablar de las fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Habéis oído la palabra acondicionamiento? Pues la palabra acondicionamiento es la fase inicial de un trasplante de progenitores y tiene como objetivos los siguientes. Por un lado, eliminar, en caso de enfermedades oncológicas que afecten a la médula ósea, pues eliminar esas células malignas, o en caso de enfermedad no maligna, eliminar aquellas células que sean anómalas. Este objetivo es común tanto para el trasplante autólogo como el trasplante halogénico. Por otro lado, al poner un tratamiento de acondicionamiento, que puede ser con quimioterapia más menos radioterapia, crearemos espacio en los nichos medulares para que puedan ir los nuevos progenitores hematopoyéticos a esa médula ósea y que puedan estar contentitas, empezar a proliferar, crecer y volver a repoblarla. Este objetivo también va a ser común tanto en el trasplante autólogo como en el halogénico.
Y el último objetivo va a ser inmunosupresión. ¿Para qué? Para permitir esos progenitores hematopoyéticos que hemos puesto del donante, que vayan a la médula ósea del receptor y que el paciente, su sistema inmune, no lo rechace, no rechace a esas células que hemos puesto. Y eso, lo más frecuente, es que se dé en el trasplante alogénico. Y todo este objetivo del acondicionamiento tiene que llevar consigo que tenga una morbilidad aceptable y sin tener una toxicidad mortal. Pues bien, en un trasplante autólogo lo que se hace inicialmente, como el objetivo es pacientes que tienen una enfermedad hematológica oncológica, esos pacientes inicialmente empiezan con un tratamiento de quimioterapia. Una vez que han recibido unos ciclos de tratamiento de quimioterapia normal y ya han conseguido una respuesta de su enfermedad, lo que hacemos es someterlos a un proceso que se llama movilización, es decir, le pondremos factores estimulantes de colonias, producirán muchas células madre, estas las obtendremos mediante unas máquinas, las congelaremos y las almacenaremos. El paciente posteriormente podrá continuar con su tratamiento de quimioterapia y cuando se decida realizar el trasplante autólogo, el paciente ingresaría, se le daría esta fase de acondicionamiento ya ingresado, le pondríamos esas células madre que se han sacado con anterioridad, vendría una fase de aplasia, es decir, una fase en la que la médula ósea no puede producir ni glóbulos rojos, ni plaquetas, ni leucocitos y por tanto tenemos que vigilar al paciente de las posibles complicaciones que pueda conllevar esa fase de aplasia y posteriormente se producirá el injerto hematopoyético. En el trasplante autólogo, esta fase de aplasia suele durar entre 2-3 semanas desde que ponemos la infusión de progenitores hematopoyéticos. El objetivo de este tipo de trasplante no es cambiar la médula ósea. El objetivo de estos tipos de trasplante autólogos es que este paciente que tiene una enfermedad oncológica se le pueda dar unas dosis muy altas de quimioterapia. Esas dosis muy altas de quimioterapia producirían una aplasia total de la médula ósea y esta no se recuperaría jamás. Entonces, para que se pueda recuperar es por lo que le ponemos células madre del propio paciente. Pero el objetivo de un autólogo, como os digo, no es la función de las células madre, sino es la quimioterapia o radioterapia que se les va a dar en esta fase de acondicionamiento. Otra cosa distinta es en el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos, en los cuales un paciente por la enfermedad que tenga va a recibir su quimioterapia o su radioterapia. Como tiene una enfermedad probablemente muy grave, va a necesitar un trasplante halogénico. Entonces, el paciente ingresará, recibirá su tratamiento de acondicionamiento y cuando ya está preparado, por otro lado tenemos al donante, que es un donante vivo, al que se le va a poner esas inyecciones de factores de colonias y en caso de que sea sangre periférica movilizada, o se les cogerá de la médula ósea o si es de cordón umbilical, cogeremos bolsas de cordón umbilical. Se le pondrá al paciente, vendrá que es la fase de infusión, vendrá la fase de aplasia y posteriormente el injerto hematopoyético. Este tipo de trasplantes es un poquito más complicado y por tanto la fase de aplasia nos puede durar entre 3 y 4 semanas desde la infusión de los progenitores hematopoyéticos. Como os he comentado con anterioridad, los progenitores los podemos obtener de 3 fuentes. Entonces, la médula ósea se obtiene de la cadera, de la cresta ilíaca que está aquí, se atraviesa con este tipo de aguja, la cortical, y esto es donde, en estos huecos es donde se encuentra la médula ósea, en el hueso esponjoso. Pues bien, un donante de médula ósea se haría su estudio antes de la donación, se ve que todo esté bien y una vez que ingresa se haría en un quirófano
bajo anestesia, bien sea raquianestesia, anestesia general o con sedación. Se le harían múltiples punciones a nivel de la cresta ilíaca y obtendríamos aspirando los progenitores hematopoyéticos. Esto es la imagen de en quirófano con este tipo de agujas que se clavarían. Con estas jeringas iríamos obteniendo sangre de la médula ósea, como veis aquí. Esos progenitores luego se introducirían en una bolsita y posteriormente ya se mandarían al laboratorio de criobiología. Habitualmente, en un trasplante de médula ósea de un adulto se puede sacar un volumen en torno a 1 litro de médula ósea. En caso de obtener la sangre periférica movilizada, bien sea en el trasplante autólogo, es decir, que el donante es un paciente, o en un donante sano, después de haberse puesto esas inyecciones de factores estimulantes, lo conectaríamos a estos tipos de máquinas que se llaman máquinas de aféresis. Y estas máquinas lo que hacen es un sistema cerrado que por un lado entra la sangre, se centrifuga como una lavadora, separamos las diferentes capas de la sangre, el plasma, los glóbulos rojos, y aquí en medio, que se llama Buffy-Coag, es donde quedan tanto los leucocitos, los linfocitos, las plaquetas, y aquí inclusive están las células madre. Entonces nosotros vamos a intentar recoger toda esta capa de Buffy-Coag. Y eso lo podemos hacer o bien a través de un catéter como este que llamamos tipo Hitman, o bien a través de las venas periféricas, como se suele hacer en los donantes sanos. Y por último, la sangre de cordón umbilical, pues como os he dicho anteriormente, después del parto, bien cuando ya haya sido el alumbramiento, se pincha la vena umbilical, se recoge toda la sangre que pueda quedar en el cordón umbilical y se almacenan en una bolsita. Suele ser un volumen de 40 a 150 mililitros y se envía a un banco nacional de cordón. Pues bien, una vez que conseguimos estas células, en algunas ocasiones o en algunos tipos de trasplante, podemos hacer selecciones celulares. Es decir, en caso de que queramos eliminar linfocitos B, pues como los linfocitos B tienen un antígeno que es el CD19, ponemos un anticuerpo anti-CD19, marcamos el anticuerpo con una bolita magnética y a través de estas máquinas podemos eliminar este tipo de linfocitos. Si nos interesara eliminar los linfocitos T, utilizaríamos un anticuerpo contra el antígeno CD3, eliminaríamos estos linfocitos T si no los quisiéramos. O podríamos, una célula madre hematopoyética, solo seleccionar células madre, para lo cual utilizaríamos el CD34 marcado con un anticuerpo monoclonal y con una bolita magnética, pasar por esta máquina que tiene aquí un campo magnético, se quedarían las células madre ahí, el resto pasarían, la echaríamos a una bolsa de desecho y cuando ya hubieran pasado todo, pues las células madre que se hayan quedado aquí las daríamos para que se pasaran a otra bolsa y se pudieran infundir. Pero los progenitores hematopoyéticos los podemos utilizar o bien directamente y los infundiríamos en fresco, que llamamos, o en ocasiones, como es muy frecuente en el trasplante autólogo, lo que haríamos sería almacenarlos. Y para almacenarlos, los progenitores hematopoyéticos, una vez que los obtenemos, le metemos unas sustancias para intentar protegerlos cuando vayamos a proceder a la congelación. En esta campana introducimos esa sustancia que se llama dimetilsulfóxido o DMSO, los mezclamos bien con los progenitores. Una vez se han mezclado, se meten en estos cassettes. Estos cassettes se meten en unos congeladores biológicos que van a utilizar nitrógeno líquido. Esta sería la fase ya que se ha congelado y aquí tendríamos las células en estos cassettes. Procederíamos a almacenarlos en estos racks en tanques de nitrógeno líquido. Y esto nos permite tener los progenitores hematopoyéticos almacenados, pues digamos que muchos años.
no tienen un tiempo límite, siempre que se conserven bien y se mantengan bien a menos 196 grados. Esto es la imagen de los diferentes racks en un tanque. Y cuando llega la fase de que tenemos que poner estas células que teníamos congeladas, pues se sacan los racks, se descongelan a Bayo María, y una vez que se han descongelado, tendríamos que ir a la habitación del paciente y se le infundirían estas bolsitas a través de un catéter al paciente. Y como os he comentado, después de haber infundido vendría la fase de aplasia medular, es decir, aquella fase en la que el paciente no va a tener ninguna producción por parte de las células madre de la médula ósea, va a necesitar transfusión de glóbulos rojos, transfusión de plaquetas y como no tiene leucocitos, pues puede aparecer fiebre y tener infecciones. Posteriormente, cuando pasen esas 2-4 semanas, las células madre que ya habrán llegado aquí a este hueso esponjoso empezarán a proliferar y dará lugar a esa recuperación de injerto hematopoyético, produciendo de nuevo glóbulos blancos, recuperando la anemia y recuperando las cifras de plaquetas. Pues si quieres, Laura, vamos a hacer una primera pregunta a nuestros oyentes. Perfecto. Vamos a empezar con la primera pregunta que propone Andrés. ¿Cuál es la fuente de progenitores hematopoyéticos más utilizada en los trasplantes alogénicos de pacientes pediátricos? Vale, yo creo que más o menos está ya estable, ¿no? O tú me digas. Vale. Muy bien. Bueno, la mayoría, el 52% ha dicho la médula ósea. Efectivamente, en el trasplante infantil, los pacientes menores de 18 años, hemos dicho que la fuente que más utilizamos es la médula ósea. Luego está la sangre de cordón y la sangre periférica. Perfecto. Vamos a seguir con la charla, Laura. Ahora os voy a hablar un poquito de cuáles son las indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bien, como os he comentado anteriormente, el trasplante autólogo lo utilizamos no como utilización de las células madre para que tengan un efecto sobre la enfermedad, sino el efecto de dar una quimioterapia a dosis muy altas. Por eso las indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyético autólogo, lo más frecuente es que lo utilicemos en patologías como el mieloma o enfermedades de células plasmáticas y en los linfomas, tanto linfomas no Hodgkin como linfoma Hodgkin. Mientras que el trasplante de progenitores hematopoyético alogénico, el de otra persona, los utilizamos en enfermedades como leucemias, bien sea mieloides o linfoides, en síndromes mielodisplásicos y en enfermedades mieloproliferativas. Luego también hay un pequeño porcentaje de enfermedades no malignas en las que se utiliza el trasplante alogénico. Con un poquito más de detalle, las indicaciones del autólogo van a ser, en el caso de neoplasias, pueden ser neoplasias hematológicas, como hemos comentado, mielomas o linfomas. Mucho menos frecuente mielodiplásicos, leucemias. También en neoplasias sólidas, sobre todo en niños que tengan neuroblastoma, sarcoma de Ewing, meduloblastoma. En trastornos adquiridos no neoplásicos se han realizado también el trasplante autólogo, como puede ser en enfermedades autoinmunes. Se ha utilizado en esclerosis múltiple, en enfermedad de Crohn. ¿Y cuál es el objetivo? Aquí el objetivo no es dar una quimioterapia muy intensa. El objetivo es que, como es una enfermedad autoinmune, lo que queremos es una quimioterapia que sea muy inmunosupresora. Es decir, dar unos fármacos que actúen sobre el sistema inmunológico del paciente que está alterado, eliminarlo y producir lo que llamamos ese reseteo inmunológico que os he comentado con anterioridad. Ese es el objetivo de un trasplante autólogo en una enfermedad autoinmune. Mientras que el trasplante halogénico, las principales indicaciones son neoplasias hematológicas, leucemias y síndromes mielodisplásicos, es lo más frecuente.
ya menos frecuentes son en los linfomas. También tenemos trastornos adquiridos que no son neoplásicos, como es la aplasia medular o, ya menos frecuentemente, la hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN, por la aparición de fármacos que tienen muy buenos resultados y que han disminuido el uso del trasplante en esta patología. Y luego tenemos trastornos genéticos. Hay muchas enfermedades genéticas como inmunodeficiencias, la anemia de Fanconi, trastornos disfuncionales de los leucocitos, la osteopetrosis, que necesitan de un trasplante alogénico para que los pacientes tengan una mayor supervivencia. Muy bien, os voy a hablar ahora un poquito de cuáles son las complicaciones del trasplante de progenitores. Dividimos las toxicidades y las complicaciones del trasplante en dos fases. Una que es la que llamamos precoz, que suele ser aquella que aparece antes de los 3 meses, y otra que será tardía, que es a partir de los 3 meses. Inicialmente, en los primeros 100 días, las complicaciones que vamos a tener van a ser relacionadas con la toxicidad de la médula ósea, la toxicidad de ese acondicionamiento que hemos puesto, de esa quimioterapia o esa radioterapia. Hemos hablado de la pancitopenia o de la fase de aplasia, es decir, el paciente puede tener leucocitos bajitos, glóbulos rojos bajos y plaquetas bajas. Podemos tener infecciones, dado que no tenemos leucocitos que nos defiendan de ellas. Aparecerá una toxicidad que llamamos extramedular, que habitualmente afecta al tubo gastrointestinal, con las náuseas, los vómitos, la diarrea o la mucositis, que es muy frecuente en los trasplantes. En el hígado tenemos que tener una complicación que es rara, que es la enfermedad veno-oclusiva o síndrome de obstrucción sinusoidal hepático, pero que puede ser muy grave, incluso mortal. O podemos tener toxicidad a nivel pulmonar, con aparición de neumonitis o hemorragias alveolares. Y desde el punto de vista inmunológico, podemos tener como complicación el fallo de implante o fallo de injerto. ¿Esto qué significa? Es que nosotros ponemos los progenitores hematopoyéticos del donante, los infundimos, pero por la circunstancia que sea, o bien la médula ósea no tiene un microambiente idóneo para esos progenitores que hemos puesto, o incluso el sistema inmunológico del receptor no está lo suficientemente inmunosuprimido y puede rechazar ese injerto que hemos puesto. Eso es lo que llamamos el fallo de implante o de injerto. No es una complicación frecuente, pero puede ser grave, porque el paciente se quedará con una fase de aplasia durante más tiempo. Ya no será esos 2-4 semanas, sino que se podría tirar meses si no intentamos realizar otro trasplante que nos permita recuperarnos de este fallo de injerto. Y por otro lado, tenemos la enfermedad injerto contra receptor. A diferencia de los órganos sólidos, en los que el sistema inmunológico del paciente va consigo mismo, le pones un órgano que es de otra persona y ese sistema inmune del paciente lo puede atacar, y es lo que se conoce como el rechazo de un riñón o el rechazo del hígado o el rechazo del pulmón o rechazo cardíaco. Aquí es distinto. Aquí vamos a poner en un receptor unos progenitores hematopoyéticos que nos van a dar lugar a un nuevo sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, su función es reconocer aquello que es extraño. Al estar en un cuerpo extraño, como es el del receptor, lo va a intentar atacar. Y cuando lo ataca y produce daño, eso es lo que conocemos como enfermedad injerto contra receptor. Tenemos dos tipos de enfermedad injerto contra receptor. En los primeros 3 meses, aunque esto se puede alargar más, puede aparecer lo que llamamos la enfermedad injerto contra receptor aguda. Suele tener 3 órganos diana: la piel, el tubo digestivo y el hígado. Y en función de la afectación de esos 3 órganos o su extensión, se hace una gradación de la enfermedad injerto contra receptor aguda. Veis aquí imágenes de cómo se pueden ver afectadas la piel, las mejillas, el tubo digestivo. Aquí tenemos la imagen de una paciente cómo tenía una enfermedad injerto contra huésped cutánea, que se había pelado la piel como si se hubiera quemado, y antes del tratamiento y después del tratamiento, que como comprenderéis va a ser tratamiento con corticoides, que es el mejor fármaco que frena nuestro sistema inmunológico, los corticoides, y ver cómo hay una práctica resolución de
de la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda. Vamos a pasar a las complicaciones tardías. Ellas pueden ser debido a toxicidad en los órganos. Pueden aparecer cataratas, por la radioterapia sobre todo. Pueden aparecer trastornos endocrinos o del crecimiento, esto sobre todo en niños. Pueden aparecer enfermedades pulmonares por la toxicidad por los fármacos que hayamos utilizado, enfermedades óseas. Podemos tener neoplasias que pueden ser recaídas de la enfermedad de base, la aparición de otros tumores a consecuencia de los acondicionamientos o de la inmunosupresión que le provocamos a los pacientes, o incluso síndromes linfoproliferativos post-trasplante, que esto se debe sobre todo a que como el sistema inmunológico en ocasiones lo frenamos para que no produzcan rechazos en el caso de órganos sólidos o en nuestro caso enfermedad de injerto contrarreceptor, pues podemos favorecer el que aparezcan síndromes linfoproliferativos post-trasplante. Y por último tendríamos las complicaciones inmunológicas. Por un lado, debido a la inmunodeficiencia que le provocamos a los pacientes para que no haya enfermedad de injerto contrarreceptor, aparecerán infecciones, pueden haber trastornos endocrinos y puede haber la enfermedad injerto contrarreceptor crónica. La enfermedad injerto contrarreceptor crónica es totalmente distinta de una enfermedad injerto contrarreceptor aguda. Se comporta de forma lenta, larvada, progresiva, puede aparecer a los meses o incluso a los años de un trasplante y se va a comportar como si fuera una enfermedad autoinmune. Se puede ver afectado cualquier tipo de órgano o de tejido y, dependiendo de la afectación y de la respuesta a los tratamientos, que van a ser inmunosupresores, pueden llegar a ser incluso invalidantes. Aquí os pongo imágenes de esclerodermias que se produce por la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, pueden aparecer úlceras corneales por la ICR crónica, afectación también cutánea, afectación de la mucosa, pero se puede ver cualquier órgano afectado. Por eso todos los pacientes que están de un trasplante alogénico son ya pacientes de por vida, porque lo vigilamos de forma continua para intentar detectar y tratar este tipo de complicaciones a largo plazo. Bien, Laura, yo creo que podemos pasar con la siguiente pregunta. Vale, perfecto. ¿En qué tipo de trasplante realizamos profilaxis de enfermedad de injerto contrarreceptor? Me han solicitado que les demos un poquito más de tiempo para que puedan contestar, que hemos ido muy rápido. Así vaya, vale. No vale copiar, ¿eh? Animar a esos 109 que nos están escuchando a que contesten. Bueno, efectivamente, el 68% ha acertado que es el trasplante halogénico. Es en el que utilizamos la profilaxis de enfermedad de injerto contrarreceptor. En el autólogo, inicialmente no tiene por qué producirse una enfermedad de injerto contrarreceptor, puesto que el sistema inmunológico va a ser el mismo. Es decir, las células madre que vamos a poner van a ser las mismas y, por tanto, el sistema inmunológico va a ser el nuestro y no tendría por qué aparecer enfermedad de injerto contrarreceptor. Pero, bueno, debería haber puesto a lo mejor el más frecuente, pero sí es el halogénico el que hacemos la profilaxis y no en el autólogo. Se han visto casos de enfermedad de injerto contrarreceptor en un trasplante autólogo, son muy poquitos, es muy poco frecuente, pero se puede dar. Pero no realizamos profilaxis, porque lo habitual es que no haya este tipo de complicación. Bueno, pues proseguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de los resultados del trasplante de progenitores. Y empezamos con lo siguiente. Esta es la gráfica de los primeros resultados de Seattle, que fue uno de los principales centros trasplantadores a lo largo de los años, creo que fueron 60, donde se hizo el primer trasplante. Como veis, esta es la gráfica de supervivencia a los 10 años, es decir, en torno a un 10% de los pacientes estaban vivos. Tenemos que saber que
estamos hablando de trasplantes halogénicos y que se hacían en leucemias agudas, cuya supervivencia era de menos de un 5%. Con lo cual, todos esos pacientes que probablemente estaban destinados a morir, pues se consiguió en una primera opción de hacer un trasplante de médula ósea, pues se consiguió que hasta un 10% de esos pacientes sobreviviesen. Y eso es lo que ha hecho que el trasplante se haya instaurado y que haya progresado en el tiempo. Pero, ¿cómo estamos en la actualidad? Pues bien, según ahora mismo el registro, este es el registro norteamericano de trasplantes, en el caso del trasplante autólogo, que como hemos dicho es el de una misma persona, cuando lo utilizamos en una de las indicaciones que hemos visto, que es el de las neoplasias de células plasmáticas, como puede ser el mieloma múltiple o la amiloidosis, pues suele tener una supervivencia a 5 años por encima del 60% en el caso del mieloma, por encima está en torno al 90% en el caso del síndrome de Boems. Muy bien. Esta sería una gráfica para el caso de los linfomas no Hodgkin de alto grado, es decir, tiene una supervivencia a los 5 años por encima en torno a un 60%. Si os enseño las supervivencias a modo de, solo que os llevéis un poquito de la gráfica que hemos visto a las gráficas actuales, estos serían resultados de un trasplante halogénico de otra persona en pacientes con una leucemia aguda, mieloblástica, es decir, son pacientes que tienen habitualmente un mal pronóstico, es decir, tendrían una supervivencia corta a medio plazo y que se les ofrece un procedimiento con una intención curativa. Como veis, tanto si utilizamos un hermano HLA idéntico como si utilizamos un donante no emparentado, en esta gráfica veríamos una supervivencia en torno a un 50% similar en ambos tipos de trasplante. Cuando los pacientes realizamos los trasplantes cuando tienen respuesta completa, es decir, cuando detectamos que no hay enfermedad cuando se hace el trasplante, se obtienen muchos mejores resultados que si el trasplante lo realizamos en pacientes que tienen una leucemia que es resistente o refractaria, es decir, que vienen con enfermedad al trasplante. Pero a pesar de ello, veis que conseguimos hasta un 20% de supervivencia en esos pacientes que tienen una leucemia que de otra forma no se podrían haber curado. Estos son, en lugar de una leucemia aguda mieloblástica, en una linfoblástica, los resultados son similares, si bien es verdad que estos son resultados de pacientes adultos, ¿vale? Porque pacientes pediátricos, donde la leucemia aguda linfoblástica es más frecuente, suelen tener mejores resultados en el trasplante. Suelen estar por encima de los resultados del adulto. Aún así, suelen estar unas supervivencias en torno a un 60% si entran en primera remisión completa, es decir, entran sin enfermedad después de haber recibido un tratamiento de quimioterapia, y peores resultados cuando entran al trasplante después de haber recibido más tratamientos, más de 2 tratamientos, o si entran con enfermedad. Pero seguir diciendo que hay un 20% de estos pacientes que no tienen de ninguna forma respuesta después de todos los tratamientos que se han puesto, que podrían conseguir sobrevivir. Pero claro, estas supervivencias se tienen porque hay unas causas de muerte. Las causas de muerte no van a ser las mismas en el trasplante autólogo que en el trasplante halogénico, ni tampoco van a ser las mismas antes de los 100 días y después de los 100 días del trasplante. Así, en el trasplante autólogo, las causas de mortalidad antes de los 100 días, tenemos un 38% que va a ser la recaída de la enfermedad. Es decir, va a progresar su enfermedad de base, a pesar de haberle hecho esa quimioterapia o esa radioterapia intensiva. Un 22% se va a morir de infección y un 31% se puede morir por algún daño de algún órgano. Sin embargo, a partir del día más 100, el 76% de los pacientes se van a morir
por progresión o reaparición de su enfermedad. ¿Qué sucede en el trasplante alogénico? Bueno, en el trasplante alogénico tenemos, antes de los 100 días, vamos a mirarlo en el hermano HLA idéntico, ¿vale? Que es, digamos, el gold estándar que necesitaríamos. Pues hay un 37% que va a fallecer por progresión de la enfermedad. Hay un 24% que va a morir por toxicidad orgánica. Un 16% podrá morir por infección. Y un 13% por la enfermedad injerto contra receptor. Cuando lo vemos más allá de los 100 días, la causa más frecuente de mortalidad en el trasplante alogénico sigue siendo la enfermedad de base. Es decir, hay una recaída, una progresión de su enfermedad. Y luego ya se reparte el quesito, pues daño orgánico, infecciones y enfermedad injerto contra receptor. Estas cifras son muy similares al donante no emparentado. Es decir, recaída en los primeros 100 días de un 27%, toxicidad orgánica un 26%, infecciones un 22% y un 16% de enfermedad injerto contra receptor. A partir de los 100 días, también es muy similar al hermano HLA idéntico. Un 53%, un poquito menos, es mortalidad por recaída de la enfermedad. Y el resto es mortalidad relacionada con el trasplante. Toxicidad orgánica, infecciones y enfermedad injerto contra receptor. Y os he metido algo nuevo, y son los resultados del trasplante haploidéntico. El trasplante haploidéntico, como os he dicho al inicio de la charla, ha revolucionado un poquito el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque nos ha permitido ampliar la indicación a todos los pacientes que no tenían un hermano ni se encontraba un donante. Pues le hemos dado la opción de poder hacer un trasplante de un donante haploidéntico. Y como veis, los resultados no son todavía equiparables a los del hermano HLA idéntico, pero son muy parecidos al donante no emparentado. Pero sin embargo, las causas de muerte difieren un poquito. Si veis, antes de los 100 días, la mortalidad principalmente va a ser por daño orgánico, por infección y por enfermedad de base. La enfermedad injerto contra huésped se da en un 8%. Pero a partir de los 100 días sigue apareciendo la toxicidad orgánica, sigue apareciendo la infección. La enfermedad injerto contra receptor es un poquito inferior a lo que hemos visto en las anteriores diapositivas, pero quizás a expensas de que hay un mayor porcentaje de recaídas en este tipo de trasplante. Bien, Laura, yo creo que podemos pasar con la siguiente pregunta. Sí, adelante, vamos a ello. Tercera pregunta que plantea Andrés. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad a partir del día más 100, tanto en el trasplante alogénico como en el autólogo? Vale, pues efectivamente, como la mayoría dice, la causa más frecuente de mortalidad a partir del día más 100, tanto en el autólogo como en el trasplante alogénico, va a ser la recaída o la progresión de la enfermedad. Muy bien. Perfecto, vamos a cerrar y a continuar. A continuación os voy a hablar un poquito de la donación de progenitores hematopoyéticos, que como habéis podido comprobar, no es algo diferente a la donación de órganos. No está gestionada por la Organización Nacional de Trasplante, sino que en el caso, cada centro se hace responsable de hacer el estudio de donantes en el caso que sea un hermano HLA idéntico o en el caso que sea un familiar haploidéntico. Entonces es el propio centro el que se encarga de seleccionar al donante, hacerle todos los estudios, sacarle los progenitores hematopoyéticos, etcétera, ¿vale? Eso es autogestión.
En caso de búsqueda de un donante no emparentado, digamos que esa función de coordinación la lleva a cabo la Fundación Josep Carreras o el REDMO, que es la red de donantes de médula ósea a nivel nacional, y es así por un convenio que tiene con el Ministerio y con la ONT. Entonces, estas diapositivas son prestadas por parte del REDMO y quería pues, daros un poquito nociones de cómo están las cifras de donantes a fecha actual, de donantes no emparentados a nivel nacional. La pandemia también ha afectado al trasplante de progenitores hematopoyéticos y por ende a la donación de progenitores hematopoyéticos. El REDMO ha tenido que pasar de trabajar en una oficina a hacer teletrabajo. Los donantes españoles han tenido problemas para desplazarse, para hacerse los estudios analíticos, para hacerse las historias médicas. Los centros que hemos recogido, que teníamos que recoger progenitores de los donantes, también hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación. Ahora se le pide hacer PCR de coronavirus tanto al donante como al receptor. Hemos tenido problemas con los productos a la hora de tener que pasar de unos países a otros a través de las aduanas. Incluso, digamos, han habido recomendaciones de que los progenitores hematopoyéticos cuando llegaban al centro tenían que mantenerse en cuarentena durante unos 15 días antes de poder ponérselo al paciente hasta no tener un resultado de que el donante no había tenido una PCR de coronavirus positiva. Es decir, ha cambiado todo esto, el sistema y el circuito de la donación a nivel internacional. Bueno, uno de los datos más importantes es que seguimos creciendo. Es decir, cada vez más tenemos donantes en las bases de datos de la Fundación Carreras. Hemos aumentado ya a más de 430.000 donantes en España. Mirad las cifras, cómo estábamos en el 2012-2014. Fue a partir de esta fecha, a través del Plan Nacional de Médula Ósea promovido por la Organización Nacional de Trasplante, cuando hemos incrementado a la cifra de donantes que tenemos en la actualidad. Con respecto al año pasado, hemos incrementado un 8% la inscripción de donantes de médula ósea en la Fundación Carreras. Si vemos esto, digamos que por la evolución del año pasado en cuanto a incorporación a estos 430.000, vemos que el año pasado han habido 30.600 inscritos. Ha disminuido con respecto al año previo, pero creo que es normal después de la situación de pandemia en la que hemos estado inmersos y en la que estamos. Una cosa también que quería comentar, a destacar, es la inmensa y abrumadora mayoría de mujeres donantes de progenitores hematopoyéticos en todos los rangos de edad. Sois las más solidarias en ese aspecto. A pesar de que las recomendaciones por parte del REDMO, de la ONT, es que nuestra base de donantes cada vez sea mejor y de hecho ya se prefieren personas menores de 40 años para meterlo dentro de la base, preferiblemente varones y si son mujeres preferiblemente nuligestas, es decir, que no hayan tenido gestaciones. ¿Todo eso por qué? Porque en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, pacientes, mujeres que hayan tenido muchos embarazos, pues tenemos más riesgo de enfermedad injerto contrarreceptor. De ahí que intentemos seleccionar a ese tipo de perfil. Pero a pesar de todo, muy contentos de que seáis vosotras las ganadoras en este ranking de donantes. También quería destacar el siguiente asunto. Afortunadamente, en los últimos años, la base de datos de donantes de médula ósea inicialmente se hacía el tipaje HLA solo en los locus A y B, ¿vale?
Nosotros cuando vamos a hacer un trasplante en la actualidad necesitamos saber la compatibilidad en A, en B, en C y en D beta 1. Pues bien, el 50% de nuestra base de donantes ya están tipificados por esta técnica. Y esto es muy importante a la hora de saber si el donante que vamos a escoger efectivamente es compatible con nuestro paciente. Y por tanto acelera el proceso de poder conseguir la donación. Por comunidades, ¿cómo nos encontraríamos? Pues digamos que durante el 2020 hemos aportado en la Comunidad de Murcia unos 1.100 donantes, con lo cual en la base total pues estamos en torno a unos 23.500 donantes. No está mal para la población en la que estamos, que somos de 1 millón de habitantes, si la comparamos con otras que tienen muchos más habitantes y sin embargo tienen menos donantes, con lo cual pues felicitarnos por ello. Estos fueron los inicios de búsqueda de un donante no emparentado. Se activaron unos 1.000 búsquedas de donante no emparentado. Aquí tenéis pues cuáles han sido las mayores comunidades que han ido pidiendo búsqueda de donantes no emparentados. Destacar que el 93% de los donantes se localizaron antes de 2 meses, es decir, desde que el Redmo recibe la solicitud de búsqueda hasta que se localiza un donante, pues antes de 2 meses ya localizaríamos un donante. Y esta es la probabilidad actuarial de encontrar a un donante, que es del 81%. Ha bajado con respecto al año pasado y probablemente es por lo siguiente. Y es que los centros trasplantadores nos hemos vuelto más exquisitos. Entonces, aceptamos solo donantes que son 10 de 10, es decir, que son compatibles en 10 de 10 en el HLA con respecto al donante. Porque si tienen diferencias, si son 9 o si son 8, preferimos utilizar a donantes haploidénticos. Y por eso yo creo que ha bajado esta curva, pues nos hemos vuelto un poquito más exigentes en ese aspecto. Y con esta base de datos de donantes estamos consiguiendo que hace 5 años teníamos un 12% de autoabastecimiento, es decir, donantes que utilizábamos para pacientes españoles y sin embargo después del plan de médula ósea y el aumento de donantes, en la base de datos estamos ahora en un 25% de autoabastecimiento, es decir, donantes españoles que donan sus progenitores a pacientes españoles. El otro 75%, pues habitualmente los conseguimos de Alemania, que tiene una base de datos muy importante, Alemania, y yo creo que es una de las más frecuentes, diría yo por orden, de que nos den progenitores hematopoyéticos. Y ya por último, daros mucho las gracias a los que donéis o a los que os hayáis hecho donantes, a los que no, os animo a que donéis médula ósea, porque gracias a ello hemos permitido que gente consiga sus sueños después de haberse realizado un trasplante, pues que alcancen los sueños pues, de su profesión, de tener sus niños y de realizar su vida a cabo de todo. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que nos queráis hacer. Andrés, muchísimas gracias. Felicidades por la charla, lo has explicado todo genial, no te has dejado nada, me ha encantado. Porque sí que es verdad que es un tema que los que estamos fuera nos toca un poco de lejos, pero lo has explicado, me gusta muchísimo la hematología, no lo puedo evitar y se me nota, pero felicidades porque eres un muy buen transmisor de conocimiento. Bueno, muchas gracias, Laura. Sé que es un poco extenso y lo tengo que pasar muy someramente, pero si hay alguno que no se haya quedado claro, intentaré resolverlo. Vale, yo voy a abrir el periodo de preguntas. Mientras van escribiendo las preguntas en el chat, voy a aprovechar también para felicitaros por vuestra unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos que físicamente tiene muy poquito tiempo, ¿no? Que os habéis trasladado al otro lado del hospital muy a nuestro pesar, que os echamos de menos en este lado del hospital.
físicamente, pero sé que estáis haciendo un trabajo precioso con los enfermos. Y yo, bueno, a ver, voy a ver si no aprovecho. A ver, pregunta Rocío, en cuanto a la donación de cordón umbilical, ¿se ofrece a todos los padres o son ellos los que tienen que manifestar su intención de donar? ¿Podrían estar disponibles esos progenitores hematopoyéticos en un futuro para esa misma familia si lo necesitasen? Bien, a ver, son dos preguntas. Sí que es verdad que hace unos años se hizo un plan nacional de sangre de cordón umbilical y que se tenía por objetivo llegarse a una cifra de unidades de sangre de cordón umbilical a nivel nacional. Y en eso pues se puso muchos centros hospitalarios para que se hicieran conciertos con determinados centros o bancos de cordón. Eso fue así y se alentó mucho y de hecho a nivel regional la Risaca se habían formado enfermeras para recoger cordones umbilicales que se podían enviar al Banco de Cordón Umbilical de Málaga. Ese es el concierto que tenía nuestra comunidad en la actualidad. ¿Qué sucede? Que en ese momento el cordón umbilical era una de las fuentes que más estábamos utilizando, no, era una de las fuentes que también utilizábamos en el trasplante. ¿Qué sucede? Que con la aparición del trasplante ploidéntico, ese uso de la sangre de cordón umbilical se ha venido un poquito abajo, con lo cual no se está fomentando tanto la donación de cordón umbilical. Entonces, creo que no te van a ofrecer que dones el cordón umbilical de un hijo recién nacido. Si alguien tiene interés de donar el cordón umbilical, esto va a ser como una lotería. Tendrás que dar con alguna matrona que se haya formado, que tenga el kit y que te lo pueda hacer. Esa es la primera pregunta. Al final es cuestión ahora mismo de suerte. De que la matrona se haya formado en poder pinchar el cordón umbilical y saber cómo utilizar el kit de donación para enviarlo a Málaga. En cuanto a la segunda pregunta, de si esos cordones son disponibles para la familia, no. Es decir, no, y hago una pequeña excepción. La ley actual dice que cualquier donación a un cordón, a un banco de cordón público es abierto y si hay algún paciente que lo necesite, se utilizará ese cordón. Esa opción solo la podrás tener en el privado, pero en un privado fuera de España. Porque si es en un privado a nivel nacional, tendrá que cumplir que si hay algún paciente que tenga un cordón que sea compatible y que lo pueda utilizar alguien para un paciente, ese cordón se puede utilizar. Se le podrá reembolsar el dinero a la familia o lo que sea, pero se podrá utilizar. Solo hay una excepción y es que alguien tenga un hijo con alguna enfermedad subsidiaria de realizar un trasplante de médula ósea para curarse, perdón, he hablado mal, un trasplante de progenitores hematopoyéticos para curarse y entonces se puede hacer lo que se llama una donación dirigida. Es decir, tienes un hijo enfermo, estás embarazada y pues cuando vayas a hacer, se haya hecho el parto, se puede hacer una donación dirigida para tu hijo. Entonces, en ese caso, se cogerían los progenitores hematopoyéticos y se mandarían al banco de Málaga, donde se almacenarían hasta que se pudiera realizar el trasplante en el hijo. Pero bueno, eso lo llevan sobre todo los pediatras, que son los que conocen a la familia que tienen un paciente oncológico o enfermo y que las madres dicen, pues yo estoy embarazada. Y entonces digan, pues mira, vamos a congelar los progenitores hematopoyéticos por si acaso fueran necesarios para tu hijo. No sé si he contestado. Muchas gracias, Andrés. Yo te agradezco mucho tu intervención respondiendo a esta pregunta, porque sí que es verdad que hace unos años hubo un boom, ¿no? Los reyes se llevaron el cordón umbilical a Estados Unidos, ¿no? Y de repente todo el mundo quería congelar su cordón y faltaba muchísima información. Y yo creo que la población no estaba bien informada de lo que suponía
gastarse ese dinero y invertir ese dinero en unas células que con el tiempo van dejando de ser viables, por ejemplo, ¿no? O sea, simplemente ese dato, ¿no? La gente creía que congelaba eso para toda la vida y ni siquiera eso es cierto como tal, ¿no? Vale, otra cosa es también, Laura, los que tienen visión más allá. Es decir, el que piensa en un trasplante, pues hombre, guardar un cordón para tu propio hijo por si luego tiene una enfermedad tiene poco sentido porque al final las células son las mismas, ¿no? Pero sí que es verdad que se están intentando buscar otras funciones de la sangre de cordón umbilical. Todavía hay centros que utilizan, y ya habéis visto las gráficas, que en niños se sigue utilizando la sangre de cordón umbilical. El por qué no se utiliza tanto en adultos es porque la cantidad de progenitores hematopoyéticos que hay en la sangre de cordón umbilical es muy bajita. Y como trasplantamos por kilo de peso de paciente, pues con una unidad de cordón umbilical suele ser insuficiente a lo mejor para un adulto mayor de 70 kilos. Entonces, la sangre de cordón umbilical se sigue utilizando en niños, en adultos menos, pero por la razón que os digo. Tiene ventaja la sangre de cordón umbilical y es que nos permite que aunque el HLA no sea totalmente compatible con el paciente, podemos hacer un trasplante y tienen menos enfermedad injerto contrarreceptor porque, digamos, la población del sistema inmunológico del cordón es muy inmadura y por tanto no es como la de los adultos que ya estamos, nuestro sistema inmune ya está adaptado, ya está, digamos, expuesto a todos los antígenos y lo tenemos muy maduro. Por tanto, pues tenemos mayor reacción de enfermedad injerto contrarreceptor, pero en el cordón no. Entonces, tiene sus ventajas. Lo que pasa que, por lo que digo de la limitación de progenitores y porque el haploidéntico está explosionando de manera brutal, pues se utiliza menos. Pero hay gente que sigue utilizando ahora mismo el cordón. Se está utilizando para obtener células mesenquimales. Que las estamos utilizando para la enfermedad de injerto contrarreceptor, por ejemplo, o para el fallo de implante. Es decir, se le están dando otras utilidades o otras salidas a todos esos cordones que ahora mismo hay en los bancos de cordón nacionales. Dice Isabel, pregunta Isabel, una vez que eres donante de médula, si alguna vez eres compatible con algún enfermo, ¿cómo es el proceso de donación? Bien, el proceso de donación, Isabel, va a depender de la fuente que solicite el centro. El centro del receptor puede solicitar o sangre periférica movilizada o médula ósea. El donante siempre tiene la potestad de decidir qué fuente quiere donar. Si es médula ósea, es como lo que he explicado durante la charla. Hay que someterse a una intervención quirúrgica en un quirófano, anestesia general, sedación o raquianestesia, punciones múltiples en los huesos de las caderas y una vez que se hayan obtenido esos progenitores, pues nada más, ¿vale? Es una intervención quirúrgica, básicamente. La otra opción, la de la sangre, los progenitores hematopoyéticos de sangre periférica, pues uno se tiene que poner unas inyecciones de factores estimulantes subcutáneos durante 4 o 5 días. Esas inyecciones pueden producir dolores óseos con mucha frecuencia, como si uno le tuviera mal cuerpo o tuviera como la gripe, pues más o menos parecido, que se calman o se controlan bastante bien con paracetamol. Eso se pone durante 4 o 5 días antes de sacar las células, los progenitores hematopoyéticos, que se sacan a través de los brazos con una aguja gruesa en un brazo y con otra aguja en otro brazo, en cruz, y se sacan con esas máquinas que hemos visto también en las diapositivas. Ese proceso dura varias horas, entre 2 y 4 horas, y una vez que se han recolectado progenitores hematopoyéticos suficientes, pues se quitan las vías y uno se marcharía a casa. En muy raras ocasiones hay que colocar un catéter en donantes sanos. Pero si son sobre todo mujeres que no tienen vena de ningún tipo para poder hacer una aguja de donación de sangre, que son agujas gruesas, entonces habría que colocar un catéter. Pero habitualmente lo más frecuente es que se hagan por ambos brazos. No sé si he contestado. Yo creo que sí. Yo Vale. te voy a hacer una última pregunta, es a modo personal, que a mí me surge la duda y quería preguntarte tu opinión personal. Has explicado
que los progenitores hematopoyéticos no se regulan por la ONT como tal, sino por el REDMO, y que eso implica pues, que hay variabilidad en los centros en cuanto a la gestión y cómo se organizan. ¿Tú crees que si estuviera gestionado como hacemos con el trasplante de órgano sólido, por ejemplo, desde la ONT, que hubiera solo un centro que regulara todo, sería diferente? A ver, Laura, es que para esto hay que encontrar un poquito de historia. A ver, dado que no hay una regulación de donantes de vivo o de muerto en cuanto a los órganos sólidos a nivel de progenitores, es decir, que han sido iniciativas de hematólogos los que han ido haciendo que el trasplante vaya evolucionando, es decir, ellos se han buscado, tienen el paciente, ellos tienen el hermano familiar que lo han estudiado y yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? En ese sentido. Luego se ha ampliado al donante no emparentado. Al incluir al donante no emparentado, tenemos por medio al REDMO, pero a pesar de tener al REDMO lo tenemos para los donantes extranjeros. Extranjero. Para el donante nacional, digamos el de Alicante, el de tal, el REDMO actúa, pero somos nosotros los que tenemos que organizar y contratar una empresa para que vaya a recoger las células y nos las traiga, tanto en el extranjero como a nivel nacional. Es decir, lo paga el centro y lo tenemos que hacer a partir de los hematólogos. No tenemos ese órgano que diga, no, lo gestionamos nosotros, mandamos un avión como el órgano sólido, no. Es decir, la ONT no se ha hecho nunca cargo de eso. Nosotros tampoco recibimos ninguna retribución por hacer trasplantes, al revés que los órganos sólidos. Es decir, nosotros hemos aparecido ahora un poco en la ONT. Nunca la ONT había contado con el trasplante hematopoyético. Y ese ha sido en los últimos años que la ONT se ha dado cuenta de que han puesto un coordinador nacional de trasplante de progenitores hematopoyéticos, que le ha estado dando un poquito más de impulso al trasplante de progenitores hematopoyéticos y que nos está dando un poquito más de visibilidad. Pero siempre hemos estado un poco apartados en cuanto a todo el circuito y a la gestión de la ONT. Estoy de acuerdo contigo. Yo me alegro que estéis ahí impulsando y avanzando. Vais muy rápido y avanzando muchísimo en los últimos años. Pues nada, si no hay más preguntas, voy a comprobar que no haya ninguna pregunta más. Por aquí te felicitan y dicen excelente presentación. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por estar esta tarde con nosotros y compartir tu trabajo. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, Laura. Un placer.